Hola chicos, bienvenidos al video número 6 de programación orientada a objetos, donde vamos a continuar con el lenguaje modelado unificado, el UML, donde les dije la clase anterior, en el video anterior, donde vimos un vistazo general de los diferentes tipos de diagramas, los estructurados, que son, digamos, los que son estáticos, y por el otro lado, los que son dinámicos, que, digamos, también se pueden utilizar para el diseño de sistemas. Vamos a profundizar, como les dije en esa clase, en algunos lenguajes, en algunos diagramas, mejor dicho, que son estructurados específicamente los diagramas que están destinados a definir las clases y los diagramas que están destinados a definir los objetos. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase es programación orientada a objetos, específicamente con el lenguaje unificado de modelado. Como les decía, vamos a ver los diagramas de clases. Y vamos a definir qué es un diagrama de clases en UML. Como les dije, el aula virtual anterior, el UML se estableció como un modelo estandarizado para describir un enfoque de programación orientada a objetos. Como las clases son los componentes básicos de los objetos, los diagramas de clases son los componentes básicos del UML. Los diversos componentes en un diagrama de clases pueden representar las clases que se programarán en realidad, los objetos principales o la interacción entre clases y objetos. La figura de la clase en sí misma consiste en qué cosa? Es un rectángulo que contiene tres filas. Las filas son de diferente alto. La fila superior contiene el nombre de la clase. La fila del centro contiene los atributos de la clase y la última expresa los métodos. Entonces, el alto de cada una de estas filas va a variar dependiendo cuántos atributos tenga para describirla y cuántos métodos tenga, ¿no? Las clases y las subclases se agrupan para mostrar la relación estática entre cada uno de los objetos que la componen. ¿Cuáles son los elementos y los símbolos en los diagramas de clases en UML? Ustedes van a tener un rombo vacío que se refiere a la agregación, un rombo lleno con una flecha que se refiere a la composición, una flecha que se refiere a la herencia, una flecha de líneas puntuadas que hace referencia a la dependencia y una simple línea recta, que hace referencia a la asociación. Esas serían las interacciones que se pueden realizar en el diagrama de clases. Entonces, ustedes, como les dije en la diapositiva anterior, tenemos un rectángulo con tres filas. Arriba va el nombre de la clase, los atributos de esa clase y las operaciones y los métodos. ¿Tá? Entonces ahí se define. Hay que reconocer que vamos a utilizar también estos símbolos que van a representar la visibilidad, es decir, los niveles de acceso que van a tener cada uno de estos componentes. Si es un símbolo más, el acceso va a ser público; si es un símbolo menos, va a ser privado; si es el numeral, es protegido; si es una barra, va a ser un derivado; y si es un acento circunflejo, va a ser un paquete. Por otro lado, tenemos la multiplicidad, es decir, el número de elementos relacionados, o el tipo de relación, ¿no? De uno o más de uno, de 0 a 1, de 0 a muchos, de 1 a muchos y de muchos a muchos. Acá tenemos la clase persona, que observen ustedes, está compuesta por las subclases empleado y cliente. La persona tiene nombre y edad y el método es mostrar. En este caso tendríamos empleado, que sería el sueldo bruto, y los procedimientos o métodos mostrar y calcular salario, que son absolutamente de orden público, y en este caso de cliente es mostrar, que también es de orden público. Observen ustedes que tenemos el salario, el método calcular salario neto está compuesto, es decir, la composición, para cada una de las empresas, de un nombre específico, una relación de 1 a 1. Por el otro lado tenemos un directivo, que también puede ser parte, puede ser un empleado, que es una relación eh, que está compuesto por categoría y el método, el atributo categoría y el método mostrar, que es también de orden público. Así es como se definen se colocan los símbolos y los elementos que componen el diagrama de clases en UML, y lo que vamos a usar nosotros en esta materia, y se ve también mucho en
programación, lo que se refiere a bases de datos en particular, y en análisis y diseño de sistemas. El diagrama de clases es un diagrama puramente orientado al método de programación orientado a objetos, ya que define las clases que se utilizarán cuando se pase a la fase de construcción y la manera en que se relacionan las mismas. Se podría equiparar, salvando las grandes distancias, al famoso modelo diagrama entidad-relación, que hemos visto en base de datos, que tiene una utilidad similar. ¿Cuál es esa utilidad? La representación de los datos y su interacción. Ambos diagramas, el diagrama de clases como el diagrama entidad-relación, muestran el modelo lógico de los datos dentro de un sistema. ¿Cómo dibujar un diagrama de clases? Este tipo de diagramas son solicitados cuando se está describiendo la vista estática del sistema o sus funcionalidades. Unos pequeños pasos que se pueden realizar de guía para construir este tipo de diagramas son los siguientes. A ver, en primer término, identificar los nombres de las clases, que serían el primer renglón, la primera fila. El primer paso es identificar los objetos primarios del sistema. Las clases suelen corresponder a sustantivos dentro del dominio del problema. Sustantivos. Segundo paso, distinguir las relaciones. El siguiente paso es determinar cómo cada una de las clases u objetos están relacionados entre sí. Busca los puntos en común y las abstracciones que hay entre ellos. Esto nos va a ayudar a agruparlos al dibujar el diagrama de clase. Y el tercer punto es crear la estructura. Primero, hay que agregar los nombres de las clases y vincularlos con los conectores apropiados, presentando especial atención a la cardinalidad, acuérdense, uno a muchos, muchos a muchos, y uno a uno. A la cardinalidad o a las herencias. Hay que dejar los atributos y las funciones para más tarde, una vez que se esté la estructura del diagrama resuelta. Vamos a ver distintos ejemplos de diagramas de clases. En este caso vemos el diagrama de clases de una clínica veterinaria. Tenemos una persona que puede ser tanto persona física como jurídica, compuesta por estos atributos, email, dirección, etc. Una persona puede tener muchos animales. El asterisco indica muchos. Este animal puede tener la clase animal, puede tener las propiedades tipo, nombre y edad. Un animal puede tener una referencia histórica, puede ser histórico, y un animal puede tener varios diagnósticos a lo largo de su vida. La fecha con la descripción serían sus atributos más importantes. El personal que trabaja en la clínica puede tener varios diagnósticos. En este caso, puede tener nombre, apellidos y la fecha de contratación de ese personal como subclase de veterinario o de personal auxiliar. Por el otro lado, un diagnóstico obviamente va a llevar a cabo una factura determinada. Esa factura va a tener muchos elementos. Por ejemplo, si se utilizan varios elementos para llevar a cabo la curación de un animal. El elemento, el precio y la cantidad. Bien, entonces acá tenemos ustedes un diagrama de clases para una clínica veterinaria, como ejemplo para que quede bien claro. Recuerden que el triángulo, que lo hemos visto en la clase acá, va a estar definido como la agregación. Vamos a ver otro ejemplo, un diagrama de clases de una gestión de biblioteca. En este caso, tenemos, si observan ustedes, un ejemplar de una biblioteca que se puede dar en préstamo a varias personas. La fecha en que fue realizado esto, los métodos pueden ser crear, destruir o encontrar. Luego, el ejemplar puede haber varias copias del ejemplar. ¿tá? Así voy a tener el título, el autor, el ISBN, que es el código de un libro, el número de reserva, los métodos encontrar, crear y destruir. Luego, ese título puede ser reservado a varias personas, por lo tanto tenemos la fecha, que puede ser la fecha actual,
y los métodos crear, destruir y encontrar, como métodos heredados del objeto título. La cantidad, este sería el título del libro, cuánto tiempo, esto hace referencia a cuál es la reserva que se realiza, y el tiempo pendiente que puede llegar a tener cada una de estas opciones. Recuerden ustedes que acá tenemos la descripción, acuérdense el símbolo más que significaba, que es de carácter privado, el tiempo pendiente indica que el menos indica que es de carácter público. Y estos métodos indican que son obviamente de carácter absolutamente público en cada caso. Bueno, es así como se realiza un diagrama de clase. Ahora vamos a ver los diagramas de objetos, que pueden llegar a ser un poco más sencillos que los de clase. Porque el diagrama de objetos es una herramienta conocida por darle estructura a grupos de datos y mostrar sus interacciones. Originalmente estuvo ligada a otro tipo de diagrama UML. Sin embargo, con el tiempo se ha categorizado como un diagrama absolutamente independiente. Como una herramienta o como herramienta sirve para darle mejor perspectiva a todo tipo de proyectos. Y aquí vamos a ver por qué es así. ¿Cuáles serían los elementos que componen el diagrama de objetos? Al igual que cualquier otro diagrama del lenguaje UML, este diagrama tiene características que los definen como: primero, los objetos, que son visualmente los objetos en el bloque principal o el rectángulo donde se define su clase. Generalmente cuentan con su nombre y el nombre de su clase en la parte superior. Los atributos, que se muestran debajo del nombre, cuentan con valores asignados, ya establecidos de antemano. En el diagrama de objetos se puede observar cuál es el valor asignado al objeto. Y por otro lado tenemos los vínculos. Los vínculos son las asociaciones entre objetos y se presentan a través de conexiones. Por lo general son líneas que los enlazan, al igual que se hace con un diagrama de clase. ¿Qué uso tiene un diagrama de objetos? En lo que se refiere a desarrollos de sistemas, el diagrama de objeto es una de las herramientas más útiles. Así que en la materia análisis y diseño de sistemas se utilizan específicamente esto. Además de ofrecer una guía, permite tener una mejor vista de lo que se desea realizar a largo plazo de la mano, y también sirve para hacer revisiones precisas. Antes de empezar a programar cualquier sistema es necesario tener una idea fija de lo que se necesita realizar, porque un diagrama de objetos permita que se tenga una vista más detallada y precisa de todo el trabajo que se está haciendo o que se debe realizar. Gracias a esto, los errores se pueden identificar previamente o con mayor eficiencia en caso de encontrar un error tras el programado que se realiza. Después tenemos el control constante. Además de permitirnos hacer revisiones constantes de lo que hacemos, también permite observar interacciones específicas. Al momento de programar es importante conocer cómo dos objetos van a interactuar en determinados momentos del programa, de manera que podamos confirmar su función y si hacen lo que necesitamos que hagan. El diagrama de objetos nos permite ver cada interacción de forma más detallada. Ahora, a veces ustedes me dirán, bueno, pero entonces, ¿qué diferencia hay entre un diagrama de clases y un diagrama de objetos si se define nombre, propiedades y atributos? Vamos a ver las diferencias. En general, en ambos diagramas, que son similares, ambos describen la estructura de un sistema, mientras que el diagrama de clases muestra las relaciones, los atributos y las clases de la estructura completa. El diagrama de objetos muestra la relación de objetos en un punto del tiempo. De la mano, los diagramas de objetos hacen énfasis en las relaciones entre los objetos. En las imágenes que vamos a ver ahora, vamos a poder apreciar las diferencias en su estructura, como también en su nomenclatura, en cómo se llama. Observa lo siguiente, tenemos ejemplo de diagrama de objetos. Acá tenemos objeto compañía, acá tenemos departamento, de cual el nombre sería negocios, otro departamento cuyo nombre sería desarrollo, acá teníamos otro departamento que sería el nombre soporte,
otro departamento cuyo nombre sería Wiki, sí. Y luego otro departamento cuyo nombre sería Contenidos, que depende de esta wiki, y también otro departamento que sería el diseño. En cuanto al desarrollo, tendríamos otra descripción generalizada, que tendríamos el nombre producto 1, el nombre producto 2 y el nombre, por ejemplo, lo que fuera, producto lo que fuera, ¿no? Entonces acá teníamos un ejemplo de objetos. Acá tenemos la compañía, los diferentes departamentos, que en este caso negocio, en este caso desarrollo, y otro nivel, observen que también es importante el nivel en cuanto se encuentran, ¿no? Me refiero a la fila. Por el otro lado tenemos el diagrama de clases, ¿no? El diagrama de clases, de que tenemos el nombre de la clase, los atributos, y acá tenemos la cardinalidad, ¿no? El artículo, el envío, el pago, vendedor. Es diferente, es absolutamente diferente y contiene otro tipo de datos. ¿Cuáles son las herramientas UML que encontramos en el mercado que son las más populares? Para que ustedes puedan acceder a ellas, utilizarlas en la medida que fuera necesario, tanto sea para el desarrollo de diagramas de clase, como también desarrollo de diagramas de objetos. Acá están nombradas algunas de ellas. El Getmin, así se llama, que es absolutamente gratuita o también se obtiene por suscripción. El Grifly, que es también es suscripción gratuita. El Magic Draw, que tiene un pago único, pero es bastante caro. El Lucid Art, que está muy de moda, que tiene una suscripción gratuita. Observe los lenguajes y formatos compatibles, ¿no? Que soportan. No se sabe mucho la primera. Este contiene JavaScript, Magic Draw, Java, C++, bueno, todos los que tienen acá. Lucid Art es JavaScript, HTML5, SQL, bien. El IBM Rational Rhapsody, también el Rhapsody simplemente, que también tiene que ver el precio porque no está en disponibilidad. Y Microsoft Visio, que es un desarrollador, un desarrollo de Microsoft muy popular, Visio, que es un precio bastante accesible, también ahí se puede encontrar gratuitamente, eh, y puede llegar a ser un poco caro, ¿no? Ustedes acá tienen los lenguajes y los formatos, como les dije, de presentación, las plataformas que soportan en cada caso, los navegadores que lo hacen, como es digamos, el tipo de navegador que soportan. Acá están las diferentes versiones de UML, y para qué son adecuados cada uno de ellos, ¿no? Fíjense, para principiantes hay algunos que son muy sencillos, Visio es para grandes proyectos también y para principiantes. Eh, bueno, el Lucital es para bocetos bastante grandes y proyectos de trabajo en equipo sobre todo. Bueno, estas serían, digamos, las herramientas de software que son propias de UML, de las cuales pueden acceder si creen necesario utilizar algún tipo de diagrama a lo largo de la carrera de ustedes, tanto sea en el estudio o la carrera profesional, en la cual vayan a utilizar el día de mañana como futuros profesionales de la materia. ¿Está? Entonces, tanto sea para el desarrollo de programación orientada a objetos, también para el desarrollo de bases de datos y para el análisis y diseño de sistemas, el conocimiento de algunas de estas herramientas es fundamental. La manipulación es fundamental para, digamos, para tener una buena performance como futuros profesionales de la carrera. Bueno, por favor le digo, realicen las actividades que están planificadas, lean el material y por supuesto siempre realicen las consultas que crean necesarias. Bueno, nos vamos a ver la próxima clase y espero sus consultas. Muchísimas gracias por todo y hasta entonces.